Diego Ignacio Bermúdez nació en Las Flores, provincia de Buenos Aires. El cumplimiento del servicio militar lo condujo al Regimiento de Granaderos en un momento clave de la historia argentina, 1955. Comprometido con su deber de escolta presidencial, Bermúdez integró el grupo de granaderos reservistas que defendió el orden constitucional durante el gobierno de Perón ante el bombardeo del 16 de junio de ese año. Profesor de artes plásticas, historia del arte y de arte argentino y americano, Bermúdez fue presidente de la Federación Avícola de Entre Ríos y colaboró en numerosas publicaciones y en investigaciones históricas. Su libro Adelante Granaderos nos sumerge en el recuerdo de la conscripción durante un año tan traumático como poco recordado de la historia argentina. Señoras y señores, con nosotros, Diego Ignacio Bermúdez. Bienvenido. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Usted vive en Concordia, ¿no? En este momento estoy viviendo en Concordia, sí. Ajá. No nació en Entre Ríos. Nací en Las Flores, provincia de Buenos Aires, pero digamos que me crié en San Miguel de Monte, donde era toda la familia de mi madre, desde épocas muy lejanas. Digamos, mi tatarabuelo fue comandante del Fortín de San Miguel de la Guardia del Monte en 1815. Y de ahí siguió, digamos, toda la... ¿Qué era? Regimiento... Blandengues. Blandengues, claro. Los viejos blandengues, regimiento anterior a Patricios de la Higambre Española. Sí, y eran los que, la línea de fortines que defendía del avance de los malones. Y bueno, ahí después también estuvo con los Colorados de Monte, no podía dejar de estar. Las tropas de Rosas. Sí, digamos. de Juan Manuel de Rosas, que tenía su asiento en la estancia de Los Cerrillos, lindando con el río Salado. Es muy difícil tener la oportunidad de hablar con un granadero, ex granadero, pero con un granadero. Uno dice, los granaderos los asociamos siempre con la batalla de San Lorenzo, Chacabuco, Maipú. Sabemos que también combatieron en Junín, que combatieron en lo que llamamos la Patria Grande, pero encontrar un granadero que combatió y que esté vivo con nosotros, me parece una oportunidad que no podíamos dejar pasar, ¿no? Suele creerse que los granaderos pelearon solamente en el siglo XIX, y no es así, ¿no es cierto? No, lamentablemente era un momento bastante difícil. Debimos combatir el 16 de junio del 55 contra 4 compañías de infantería de marina que estaban cercando la Casa de Gobierno, mientras bombardeaban, cañoneaban y ametrallaban la Casa de Gobierno. Y lamentablemente lo peor, porque hubiera sido entre militares, yo estaba haciendo servicio, no era militar de carrera, sino era un simple conscripto. Pero si hubiera caído, era más o menos dentro de las reglas. Lo malo fue de que ahí se murió mucha gente, criaturas, personas grandes, ancianos, hubo de todo. Y digamos que el primer ataque que sufrió la Casa de Gobierno fueron de esta infantería marina y a continuación el primer bombardeo. Nosotros en ese momento, yo por lo menos estaba en el regimiento, de acuerdo al plan Conintes, el famoso plan Conintes que empezó en 1948. Plan de conmoción interna, Sí. Previsto, porque muchos creen que el plan Conintes es famoso porque se aplicó durante el gobierno de Frondizi, Sí, contra los trabajadores y una huelga de trabajadores. Sí. Pero en realidad es un plan preexistente que ya existía en la época de Perón y que se aplica por primera vez precisamente en, no sé si en el golpe del 51 o en el golpe del 55. Yo no sé antiguamente si lo veían, el que lo sabe bien es Denín, que
el licenciado Denín, que está en el Instituto Histórico Juan Domingo Perón, él me dio el libro de su autoría que habla todo de lo que es el Plan Conintes. En realidad nosotros tuvimos que participar, digamos, y formarnos de acuerdo a ese Plan Conintes. Ya había una forma de actuar. Estábamos frente a nuestro escuadrón, yo estaba en el escuadrón abastecimiento, que se subdividía en blindada, sección tracción mecánica y sección servicios, el escuadrón abastecimiento. Hay que recordar dónde está, dónde nos ubicamos. Para los que conocen Buenos Aires, Avenida Luis María Campos. El frente. Y la parte de atrás da... Sobre Cabildo. Cabildo. Al lado del Hospital Militar. Sí, al lado del Hospital Militar. Y en aquella época los granaderos tenían una unidad motorizada de blindados. Sí, teníamos 3 tanques, 2 carry y 3 semioruga. Yo participé en un semioruga, llegó el teniente primero Leonardo D'Amico a pedir 10 voluntarios, porque los tripulantes eran los que quedaban, los mecánicos que quedaban de tracción mecánica, porque ahí eran conductores y mecánicos en ese sector. Usted estaba, cuando empezó el bombardeo, estaba en el regimiento de granaderos. Sí. ¿Sintieron las explosiones desde allí? Se sintió, y parece mentira, pero fue un silencio total que hubo en la capital. Un silencio, yo creo que ni sentí piar un pajarito. Y por supuesto, todos quedamos conmocionados con eso. En ese momento es que pide los voluntarios, levantamos todas las manos y nos saca parte y nos dice: vayan al vivac de donde están preparando ya los tanques, los semioruga, que los estaban cargando, aprovisionando con armamento, con proyectiles. Y bueno, corrimos prácticamente desde al lado de la escuela de guerra, que es donde estaba el escuadrón nuestro, cruzando todo y llegando a la parte de Callao, que el portón ahora está cerrado. Ahí era donde tenía la salida los tanques, semioruga y carry. ¿Y ustedes salieron en auxilio de los granaderos que resistían en la Casa de Gobierno? Salió otro contingente anterior. Si no me equivoco, al mando de Amabet se llamaba. No, con Amabet fuimos nosotros. Ah, ustedes fueron con Amabet. Claro. El anterior es Gutiérrez. Gutiérrez era el comandante de Granaderos. No, Gutiérrez era el coronel que estaba jefe de Granadero, y el que estaba en ese momento en Casa de Gobierno era el teniente coronel Gulú. Era un militar espectacular. Le teníamos temor, pero le teníamos reverencia, porque era una conducta ejemplar. Si me permiten crear el ambiente o recordarlo, porque primero, no se sabe de ningún caso en que una fuerza aérea propia, en este caso aeronaval, atacara sin aviso población civil o un blanco propio, porque, por ejemplo, se suele comparar con Guernica, pero en Guernica eran aviones alemanes. Claro, y también fue una población indefensa, y tampoco llegó la cantidad de muertos y heridos que hubo en el ataque ahí a Plaza de Mayo. Yo no sé si las cifras son reales. Según un abogado de Chaco que nos habló y que él me mostró el diario, y estuvimos inclusive desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con él en un hotel acá, un grupo de granaderos que estuvimos en el hecho en sí, hablaba de 1.700 muertos. Yo le pregunté de dónde lo había sacado, le pregunté después, posteriormente, por internet. No me contestó nunca. Y que había como 2.000 y pico de heridos. Sí, heridos hubo mucho. Los muertos comprobados rondan casi los 400, sí. Pero hay algo en las cifras de todos los investigadores, hay varios libros, extraño. Se sabe que murieron niños, sí, y no figuran en las listas. No. Da la impresión que algo ocurre después. El propio gobierno pareciera que intenta reducir el nivel de... Porque probablemente si la población hubiera conocido la muerte de los niños, hubiera sido otra la situación, ¿no? Y no solamente fue que nos ametrallaron a nosotros, sino
que también ametrallaron en otros lugares, por ejemplo, Pueyrredón y Las Heras. Ahí murieron 2 chicos de 15 años, murió una empleada de una vivienda ahí cerquita que fue ametrallada, creo que estaba en el balcón. 2 adolescentes, sí, y un barrendero. Y después también cerca de Crovara, también ahí hubo ataques, y después en la central de policía. Vamos a decir, eso me entero posteriormente, inclusive hablando mucho con Pedro de Vilacqua, que es el autor del libro Hay que matar a Perón. Muy buen libro. Muy buen libro porque habla de lo que era la parte económica financiera de la Argentina, en lo que era producción, industria. O sea, hace una, le diría, un análisis de todo lo que teníamos en ese momento, aparte de relatar el hecho en sí y también quiénes lo cometieron y que fueron protagonistas posteriores de otros movimientos, ¿no? Sí, bueno, hay allí nombres ilustres, entre comillas. Uno de los jefes de la sublevación era el ministro de Marina, Olivieri. Sus asistentes eran Macera y Mayorga. Sí. Uno piensa en el huevo de la serpiente, ¿no? En cómo se incuba. Mueren también un general, Vergara Russo. Vergara Russo, sí. Él y el chofer, por el impacto de una bomba, porque iba para ponerse las órdenes. Eso me entero posteriormente, porque en realidad lo nuestro fue llegar allá, que me acuerdo que uno me daba un plato de comida y dice, ¿querés probar? Y le dije, no, ni la saliva podía tragar. No era que tuviera miedo, pero era un estado de, digamos, de ansiedad, difícil de discernir. Y le dije, no. Y ahí el sargento primero González, me acuerdo, porque mi preocupación es que yo tenía el arma, porque yo llegué tarde al escuadrón, y Núñez, Evaristo Núñez, que estábamos en el mismo destino, me había sacado la carabina, pero no le habían dado los proyectiles, porque a cada uno nos habían dado 12 peines de 5 proyectiles. O sea que se ponía y ahí se colocaba la carabina. Y yo no tenía ningún proyectil. Entonces me dice, no te hagas problema que te voy a dar una cinta de ametralladora, que tenían el mismo calibre, así que después entonces, como teníamos la bolsa de rancho, empecé a sacar proyectiles y cambiaba 10 o 15 proyectiles sueltos a uno que me daba un peine de 5, y así los otros tenían más proyectiles y yo tenía para poder colocar el peine para hacerlo más rápido, ¿no? ¿Y ustedes se dirigen hacia el centro de...? Sí, nosotros salimos ahí por Cabildo, hacia el lado de Santa Fe, y atrás nuestro, por la otra puerta, por la Guardia, salen camiones cargados con la tropa de los otros escuadrones, como ser de armas pesadas y del tercero, del segundo, que iban con ametralladoras y con proyectiles para entrar y reforzar la defensa de la Casa de Gobierno. O sea que era una columna bastante respetable. En la salida nomás venía otra columna motorizada en contra nuestra. Y ahí mirábamos todos medio qué era lo que iba a pasar. Bueno, hablaron nuestros jefes y cada uno siguió su camino. Nosotros seguimos por Dorrego, y una cosa notable que nos llamó la atención en ese momento, un tren que iba camino a, digamos, hacia Santa Fe, no me acuerdo qué ferrocarril es, paró y la gente se agolpaba para ver, o sea, ya se sabía, una porque se habían escuchado los disparos, las bombas, y no sé si las radios habrán transmitido algo. Y se agolpaban para mirar la columna. Giramos ahí cuando llegamos a la cancha en Polo, por Libertador hacia la derecha, y le dimos, se nos quedó un tanque en el monumento a los españoles, descompuesto.
y seguimos nosotros, ya ahí yo no andaba mucho en Buenos Aires, no conozco por qué calles eran calles angostas, y veía, aparte de que en mi mente habían aparecido hechos para mí olvidados hasta de chicos, era como que me pasaron una película, no sé si que mi interior me decía de que no iba a volver o no podía volver, y no sé. Y hubo hechos que me marcaron, que me llamaron la atención, dos personas ancianas que se abrazaban y lloraban, gente que nos vivaba, sin saber si íbamos a favor o en contra. Y, en fin, seguimos viaje y entramos por, eso sí me acuerdo, por la diagonal norte, pasamos frente al Cabildo, a la Irigoyen, y regresamos por Balcarce. Ahí bajaron todos los que iban en los camiones, ingresaron a Casa de Gobierno con los proyectiles y con las ametralladoras. Y nosotros seguimos. Lo que ahora es Rivadavia, en contramano, digamos, no sé cómo sería en aquel momento. Y ya ahí en ese momento tuvimos la primera escaramuza contra el Ministerio de Asuntos Técnicos, lo que hoy es la CIDE. Ahí había gente apostada que nos disparó y nosotros disparamos también. Simultáneamente, después me enteré, el capitán nuestro, el capitán Di Paolo, y el asistente Núñez, el asistente del otro compañero nuestro, salen desde la Casa de Gobierno ametrallando el frente como para advertirnos a nosotros que no nos tomen de... Bajamos y dimos vuelta a la derecha, donde ahora está el foso de la aduana vieja. Donde está ahora el museo. Esa era calle. No está más el foso, sino que está el Museo del Bicentenario. Claro, sí. Abajo está el... Llegamos al lugar y vamos a hacer un corte para poder revivir esos momentos dramáticos, además, y que durante mucho tiempo fueron ocultados. La verdad es esta, ¿no? Sí. Se habló mucho de un hecho posterior, dramático también, que fue el incendio de las iglesias, pero se ocultó este episodio, que verdaderamente es un episodio inaudito y cuyo ocultamiento tal vez sea la clave de los hechos posteriores que ocurrieran años después. Vamos a un corte. Seguimos conversando con Diego Ignacio Bermúdez y estamos hablando de, bueno, haciendo memoria de un hecho que ocurrió ya hace 58 años, que fue el dramático episodio del bombardeo a la Plaza de Mayo, un 16 de junio de 1955, donde Diego Bermúdez era uno de los granaderos que acudieron a defender la Casa de Gobierno. Hay que recordar que los granaderos tienen una misión fundamental, ¿no? Que son... Sí, en el año 1903 se recreó el Regimiento de Granaderos a Caballo, que por orden de Rivadavia se había disuelto en 1826. Y en 1907 fue promovido como Regimiento Escolta Presidencial. Desde ese momento ha prestado ese servicio, sin importar las distinciones políticas de quién era el presidente. Creo que casi todos los jefes, casi todos creo que cumplieron con su misión de ser escoltas de la presidencia. Bien, estaba contando entonces que llega la unidad de refuerzo a Plaza de Mayo, entran por Diagonal Norte y comienzan las escaramuzas desde el edificio se llamaba Asuntos Técnicos, Ministerio de Asuntos Técnicos. El ministro era Raúl Mendé, No le decía recuerdo. así Mendé porque había otro ministro
de Educación que se llamaba Méndez San Martín, Sí. y Evita había bautizado a este ministro Méndez para diferenciarlo de Méndez. El ministro de Asuntos Técnicos, donde está la CIDE, frente al Banco Nación. Había francotiradores, también dicen, en el Banco Nación antes. Sí, había francotiradores en el Banco Nación y en otro. Eso me lo comentó Francisco Robledo. Él llegó con el primer contingente que fueron emboscados y ahí fallecieron 8 compañeros, no en el momento, algunos fallecieron el 25, como un compañero de escuadrón, Drasich, y el primero que era Inchausti también. Drasich e Inchausti mueren. Drasich era chofer. Sí, Drasich, Inchausti y el Chango Cárdenas eran choferes, eran del escuadrón nuestro. Y después la mayoría, todos los otros, eran del tercer escuadrón, de los que habían concurrido ahí. No todos murieron, por ejemplo, Díaz, que es de Metán, con el cual después hemos estado en el 2010 haciéndole un homenaje y por suerte se lo recuerda con el barrio Granadero Díaz. También fuimos a La Pampa, la legislatura inauguró el museo con los actos de lo que ocurrió el 16 de junio y también se le puso el nombre a una calle de Eber Moca. Y en ese museo, por ejemplo, quedó el morrión, el álbum que nos daban a fin de año y la bandera con la que llevaron a Moca, que la cedieron los familiares. Fuimos con 2 granaderos Reiner, que vive en Bahía Blanca, pero que era de La Pampa, y Herrán. Los 2 fueron heridos. Herrán, 3 proyectiles en el hombro izquierdo, y Reiner, él iba en el Semiuruga 2 y yo iba en el 3. Me cambió de lugar para que yo fuera con 2 compañeros de destino, que era Evaristo Núñez y Romeo Facio. Él todavía tiene el proyectil al lado de la columna. Estuvo 2 días desaparecido, estuvo muy mal, le tuvieron que hacer transfusión de sangre por el pie porque no le podían encontrar las venas. Y a mí me mandaban, como yo estuve quemado pero en seco, me mandaban a que lo asistiera de noche, que él me pedía en ese momento que lo matara porque no podía aguantar el dolor tremendo que tenía. Usted se quemó con combustible, ¿no? Sí, digamos, cuando venían los aviones y picaban, había de combustible que había salido de la Casa de Gobierno y de los autos que estaban estacionados ahí. Yo me tiraba de espaldas o me tiraba de frente, pero me daba vuelta para ver por las trazadoras. Yo me había olvidado, ya que del Ministerio Marina, que es donde hoy está Prefectura, en ese entonces era el Ministerio Marina. Claro. Desde ahí también nos ametrallaban. Para mí eso no existía. El peligro, el miedo, claro, era del avión. Era del avión, que tenían las trazadoras. Entonces, yo si me tiraba así, me podían agarrar acá, acá o acá. Si me tiraba acá, bueno, si me agarraban aquí, me agarraban todo lo largo, estaba lo mismo. Entonces eso es lo que uno controlaba. Y después, digamos, de estar un rato, prácticamente un tiroteo con el Ministerio Marina, con la Infantería Marina que estaba desplegada en todo lo que es la Plaza Colón, guarecida detrás del Monumento a Colón. Por eso yo lamento que estén moviendo el Monumento a Colón, porque es una de las estructuras básicas de aquel momento, más la calle, más los mármoles del Ministerio de Hacienda, que cada día están sacando algunos donde son muescas que delatan lo que ocurrió en aquel momento. Allí, en ese lugar donde hoy está la playa de estacionamiento y el helipuerto, estaba la estación del Automóvil Club Argentino. Claro, y ahí también estaban distribuidos la Infantería Marina. Lo que nosotros hacemos cuando llegamos, doblamos ahí y nos ponemos en posición, digamos,
de frente al Ministerio Marina. Claro, en lo que sería la parte de atrás de la Casa de Gobierno, Sí, donde hoy está el Museo del claro, Bicentenario. atravesados en la calle, Claro. dándole frente y respondiendo. Ahora, hubo un rato de tiroteo y todo eso. En el interín llega el otro tanque, lo arreglan y viene. Como no tenían problema de que bajaran a alguien, a nosotros desde un primer piso, ya sea en los Semioruga o en los Carries, nos volteaban fácil. Este tanque llega derecho. Llega solo, como Solo. patrulla perdida. Claro. Y lo primero que hace, ve que hay un nido de obús, allá creo que es Ingeniero Huergo la avenida, Sí. y le dispara un cañonazo. Madero también está atrás. Sí, Madero, ahí. Y Huergo. Le Le dispara un atrás de la casa. cañonazo al ministerio. No, al nido de obús. Ah, al nido de obús. Al Sí. nido de obús. Después que eso, empieza a mover el tanque. Y yo por lo menos, y después me comentaba Facio, que él también estaba pendiente porque ese tanque no tenía la torreta giratoria. Entonces hace el movimiento de enfilar frente al Ministerio de Marina. Y parecía mentira, pero iba subiendo el cañón, iba subiendo, como apuntando, y le mete 2 cañonazos. Mirábamos a ver si había roto algo, no, entró por la ventana, era humo, todo, tierra, que uno veía columnas que salían. Pasado unos minutos, sacan la bandera del Parlamento, o la bandera de rendición blanca. Bueno, eso cambió todo. Se suspendió la confrontación, paramos de disparar nosotros, ellos también. Y toda la gente que estaba en la CGT y en las calles aledañas van hacia allá, hacia la Plaza Colón, hacia el Automóvil Club Argentino. Ya las tropas de Infantería Marina habían regresado y se habían ubicado dentro de lo que era el Ministerio Marina. Cuando pasa eso, pensamos que ya se había terminado todo. Cuando vienen 5 aviones del lado de la Boca, bueno, contentos, se terminó todo. Llegan frente a nosotros de vuelta, picada y a tirar. Y los que habían sacado la bandera blanca vuelven a disparar. Entonces ahí empieza a caer la gente como mosca. Una de las cosas... Muchos civiles caen allí. Muchos civiles, sí, muchísimos civiles. Y ahí yo vi generalmente gente con gran heroísmo, que manejando camionetas, camiones, ambulancias, cargaban heridos y los sacaban del teatro de acción más violento para tratar de darle una solución, de curarlos. Hubo muchas confusiones. A mí también me pasó de entrar una persona a la Casa de Gobierno creyendo que estaba herido y estaba muerto, porque uno no sabía, no tenía mucho conocimiento ni idea. Y también, como consecuencia primero de la onda expansiva, por ejemplo, mi compañero Núñez, ahí que estamos en el mismo Semioruga, tuvo problemas que después entró a la Casa de Gobierno y después lo llevaron al hospital. Pero lo que fue significativo fue eso. Y habrá visto el cuento que hice, porque después de esto también me largué a hacer cuentos, como 30 cuentos, Amor y Muerte. Porque, qué sé yo, dentro de esos momentos dramáticos, uno observaba de todo. Pasa una parejita muy pintón, el muchacho, con traje como andaba toda la gente en aquella época. Claro. Y una chica muy linda, muy bien vestida, pero era eso, pero más que eso, él llevaba un casco de Infantería Marina. Que lo habría tomado de... Claro, de alguno que cayó ahí, y él se había puesto el casco. O sea, era un cuadro diferente, ¿no? Y bueno, fue lo que me quedó para iniciar el cuento que le digo, que también lo meché con otras cosas, con lo que después, cuando iba a cuidar a Reiner al Hospital Ramos Mejía, me encontré a las 12 de la noche, entraba gateando una chica, se abría la puerta, llegaba, nadie la veía, ni las hermanitas de caridad que atendían a todos, ni los enfermeros.
y la chica llegaba a ver un herido que era el novio. Como ella trabajaba, no podía irlo a ver en el horario habitual. Y entonces eso también lo incorporé en el cuento, Claro. ¿no? Porque lo había hecho en otra forma y es raro porque generalmente los cuentos yo trato de darle siempre un final feliz, será por optimismo. Y los había hecho, lo había muerto, Final, sí. que murieron los dos. Y bueno, Hay un relato que dice, que cuenta que en el medio del tiroteo, eso supongo que fue antes de que llegara la unidad suya, no recuerdo quién lo cuenta, si lo cuenta Isidoro Ruiz Moreno, que es el historiador de la Marina, por lo menos es quien ha hecho historias sobre las rebeliones navales, de que venía una familia completa caminando en medio del tiroteo y que cayeron todos. Por eso digo, hay constancia de niños muertos que no están en las listas, incluidos los que iban en el trolley. sí. Ustedes por ahí ignoran, los jóvenes, que es un trolebús. Es un vehículo cuya energía venía es como un tranvía. Era un pero colectivo. un colectivo que tomaba electricidad, Claro, como los tranvías. de cables. De cable, sí. Y a poco de comenzado el ataque, una bomba le dio de lleno a un Sí, creo que trolebús. se salvó uno solo. Uno solo, sí, es tal cual. En la terraza de la Casa de Gobierno había ametralladoras antiaéreas, 3, Sí. que fueron las primeras en responder a los aviones. Era Sí. como absurdo casi, porque claro, estaban muy vulnerables. Creo que se llamaba Mulhall, el jefe de, Sí, Mulhall. de las baterías. Y creo que no comulgaba con el peronismo, pero él fue y inclusive manejó una de las ametralladoras tratando de defender todo eso. Y todos sus servidores, casi todos heridos. Fueron heridos, o este caso muerto. Y uno muerto. Este muchacho, los familiares estaban tratando de hacer alguna gestión, hemos tratado de apoyarlo para ver una retribución para los familiares que en este momento viven en Jujuy. Como hemos tratado de que a cada una de las localidades originaria de ellos se le ponga el nombre de una calle, una plaza, que se lo recuerde y que se recuerde todo esto. Por eso le decía, fue el tema ese en La Pampa, la legislatura de La Pampa, que estuvimos con el gobernador, el vice, un gobernador anterior, todos los ministros, y después pasamos a la legislatura. Se le dio la distinción a los 2 granaderos de La Pampa, Herrán y Reiner, para que hicieran la bandera. Se nos dieron distinciones y un librito con la constitución de la provincia. Al día siguiente eso, después el 17 de agosto en Metán, por este compañero, homenaje a Díaz. A Díaz. Y después fue cuando se descubrió el monumento con el nombre de todos los que combatimos en Casa de Gobierno en el 2011, y en el 2012 usted estuvo en el acto ese, que tuve el honor de tomarle yo juramento a los granaderos que combatieron en Malvinas y que, como fueron heridos, nos juraron la bandera el día ese. Hubo en esa dolorosa batalla, que no fue contra un invasor enemigo, sino que fue una batalla donde se intentó, violando la Constitución, derrocar por la fuerza un gobierno que en la última elección había obtenido el 65% de los votos. 9 granaderos muertos. Curiosamente, del otro bando, el bando naval, no consta ningún muerto, con la excepción de uno de los jefes de la sublevación, el almirante Gargiulo, que se suicidó. Es un dato digno de reflexionar. Pareciera evidente que el fuego militar no era a matar. Incluso hay testimonios que dicen que el mismo Perón, desde el Ministerio de Guerra, donde estaba, donde se había retirado de la Casa de Gobierno, el mismo Perón había dicho: no tiren a los cuerpos, esos muchachos ni siquiera saben contra quién están peleando, cosa que quedó comprobada luego. Y hay un hecho, por lo menos que nosotros conocimos,
el que disparó los 3 cañonazos fue el sargento primero González, y nos comentó a un grupo, dice, teníamos orden de no disparar con los cañones. Claro. Es Pero evidente que el ejército no quería, yo creo que ya estaba, y con esto vamos a ir a otro bloque, ¿no? Yo creo, mi hipótesis es que dentro del ejército ya había fisuras que determinaban que no querían, no querían reprimir de manera violenta. Si no, nos explica que del lado naval no hubiera un solo muerto y que hubieran muerto 9 granaderos. 9 granaderos. 9. En la historia argentina, solo en el territorio argentino, solo murieron granaderos en combate en la batalla de San Lorenzo y en la batalla del 16 de junio de 1955. Los demás granaderos cayeron en combate en Chacabuco, Maipú y en los campos de batalla de... me lo cuenta en el próximo bloque. Bueno. En el último bloque vamos a seguir hablando con Diego Ignacio Bermúdez, granadero que nos acerca a las memorias de aquel trágico día. Bueno, seguimos conversando con Diego Ignacio Bermúdez sobre historia, ¿no? Sobre una historia que ocurrió hace 58 años, pero que de alguna manera el ocultamiento hace que muy pocos conozcan estos episodios. Me estaba contando algo sobre, Claro. bueno, sobre los granaderos caídos, ¿no? Claro, yo quería mencionar el nombre de los 9 granaderos que fallecieron ese día, o a consecuencia de las heridas de ese día. En realidad, son Rafael Inchausti, Oscar Adolfo Drasich y Ramón Antonio Cárdenas, que eran del abastecimiento del escuadrón nuestro. Después estaban José Abaigorria, y fíjese, eso lo menciona mucho Bevilacqua, el profesor Bevilacqua. Baigorria, qué casualidad, que Baigorria tuvo un problema en San Lorenzo. Se repite el apellido. Un granadero Baigorria que cae Sí. en combate en San Lorenzo, otro granadero Baigorria que cae en el segundo combate en territorio Sí. argentino el 16 de junio de 1955. Claro. Después Laudino Córdoba, Mario Benito Díaz, que es con el que nosotros Terán. estuvimos en Metán. Metán, perdón. Después Orlando Eber Moca, el de La Pampa, Pedro Leonidas Paz y Víctor Enrique Navarro, que ese era el que estaba en la antiaérea. Ahora, según me mencionaba compañero de Concesión del Uruguay, Bordet, que él estaba en armas pesadas, y digamos, armas pesadas también se subdividía en sesiones. Uno de la ametralladora, Ciro Laurensis, volteó un avión. Y lo mismo menciona a otros granaderos, uno de Chajarí y otro de Concesión del Uruguay. En realidad habría mucho más para hablar, porque también estaría lo del 16 de septiembre, pero concretando lo de junio, hay muchos nombres que a uno se le escapan como para mencionarlo. Pero hay palabras que, qué sé yo, me gustaría como mencionar de las vivencias de cada uno que yo tengo escrita. La de Bordet, de Concesión del Uruguay, dice: la barbarie cometida aquel día jamás podrá ser entendida ni perdonada por ningún argentino con uso de razón. Los intereses personales y o sectoriales nunca deben anteponerse a los de la patria toda. Y los crímenes fratricidas exhiben al ser humano que lo comete como a la más irracional de las bestias. Esto es una de las cosas que me dio ya hace, en el año 2005, y que se ajusta perfectamente. Porque eso fue una masacre sobre todo de gente inocente que no tenía nada que ver.
no tenían los suficientes cojones como para ir 3, 4 y aunque lo maten, como después se suicidó pegarle un tiro a Perón. Eso dijo Perón. Perón dijo, estuvieron a mi lado, podrían haber tenido el coraje de pegarme un tiro sin necesidad de matar Claro. a 400 o más personas. Los pilotos, luego de bombardear, era un día invernal, era un día nublado, había poco plafón, oscurecía temprano. Cuando vieron que vino la noche, decidieron escapar al Uruguay. Huyeron al Uruguay y allí fueron recibidos incluso por el presidente del Uruguay. Un tema verdaderamente doloroso. No, los capturados en territorio argentino 3 meses después saldrían libres y no hubo un solo oficial responsable de la masacre juzgado. Yo quiero recordar lo que dijo Estela de Carlotto. Dijo, en aquella época incluso yo celebré la caída de Perón, recordó. Dice, si hubiéramos juzgado y hubiéramos tomado conciencia de esa barbarie, de esa masacre, tal vez no hubiera ocurrido la masacre posterior a 1976. Me parece una reflexión interesante. Por eso en que es un programa cultural, la memoria es un aspecto esencial de la cultura. Y tenemos alguna pregunta de nuestros... Sí. Ahí, sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noelia y quería preguntarle, ¿se imagina qué hubiese pasado si en la Argentina no hubiera tenido éxito su defensa a Perón? Bueno, yo creo que después en septiembre lamentablemente pasó. 3 meses después. Sí, 3 meses después, porque se inició otro 16. Ahora, yo creo y justifico que Perón se haya ido sin ofrecer ninguna resistencia, a pesar de que tenía mucha tropa a favor, porque estaba la flota de mar en el Río de la Plata dispuesta a hacer cualquier cosa, a bombardear las destilerías de ahí de Avellaneda, de La Plata, y con ya habían bombardeado la de Mar del Plata. La de Mar del Plata. O sea, que teníamos el ejemplo de lo que había pasado el 16 de junio, con la gente inocente. Si hubiera sido un enfrentamiento entre ejércitos, entre, digamos, regimientos, y bueno, pero tal vez lo hubiera pensado, pero se involucró a gente totalmente inocente y que no tenía nada que ver, hubiera sido una masacre. Así que supongo que habrá pensado que era lo mejor para el país y decidió irse. Esa es una suposición mía. Sí, esa suposición está testimoniada por el propio Perón, que siempre remarcó ese hecho, ¿no? Tenía un profundo temor, es evidente, a la guerra civil. Él había estado en Europa poco después de la Guerra Civil Española y había estado también en Italia en el comienzo de la Segunda Guerra y siempre le obsesionó el temor a que la Argentina tuviera una guerra como la que tuvo España, donde se habla de casi 1 millón de muertos. Es probable que esto hubiera podido, por lo menos era su temor. No puede uno hacer ucronías y decir qué hubiera pasado si. Lo que es seguro que a la Argentina le costó mucho dolor, sufrimiento, empobrecimiento, la caída de ese gobierno y que durante 17 años una mayoría de argentinos no pudiera elegir a sus candidatos, ¿no? A su candidato. Otra pregunta, perdón. Sí. No, lo que quería decir de que en septiembre nosotros quedamos nada más que para defender el regimiento, algo se pensaba que podía pasar, nada más que 20 soldados, para defender todo el regimiento, 20 soldados y 100 oficiales y suboficiales, en total éramos 120. Se había llevado todo lo que era la tropa montada al velódromo municipal, que ahora creo que lo están por desarmar, y todo lo que era la sección blindada al hípico argentino. O sea, se preveía que podía haber serias, digamos, enfrentamientos. Y el caso nuestro, como habíamos sido, lo que habíamos hecho hablando en criollo, la pata ancha el 16 de junio, que iba a ser uno de los focos principales para, digamos, eliminar.
Tuvo castigado incluso el regimiento, ¿no? Después. Y sí, a mí me comentaron, yo salí en la primera baja. Salí el 6 de diciembre. Vamos, salí no. Me dieron la libreta, la ropa y tuve 15 días trabajando adentro, porque de 3 granaderos que estábamos ahí, Núñez lo habían puesto ya en la primera baja, que había estado en el hospital. Yo el día antes me ponen en la baja, no sé por qué me ocurrió eso, beneficio. Inclusive uno tenía en esos momentos una dualidad de pensamientos de me voy, qué suerte, pero me voy y me voy a encontrar con tantos muchachos que uno hizo en momentos difíciles, una fuerte relación de amistad, no los veré nunca más. Claro. Y bueno, me quedé trabajando 15 días, le ofrecí a los oficiales principales que estaban a cargo nuestro, y dice, bueno, tengo que consultar con el capitán Moyano si estás de acuerdo. Y claro, también un poco fue la revancha, yo pasaba, vendía a mi capitán, nada de hacer la veña ni nada, era más o menos algo, pero el hecho en sí fue que seguí. Y era, digamos, difícil pensar en la situación que quedábamos con otros. Bien, tenemos una última pregunta. Buenas noches, soy Romina de la Junta Vecinal de la Villa 2124. ¿Por qué cree que el bombardeo no fue abordado desde la ficción como otros momentos de la historia? Y tal vez no es lucrativo, digo yo, o es algo que como en general se ocultó. Realmente yo el libro lo empecé en el 2003, creo, y ya salió en el 2004. Le he ido agregando testimonios, porque cada uno tenía, yo estaba en un semioruga, el otro estaba en el otro semioruga, el otro estaba dentro de la Casa de Gobierno. Entonces tengo el doctor Movía, del Hospital Rawson, y el otro doctor del Ramos Mejía, que me aportaron también testimonios de otro lado. Lo tengo a Pedro Corres, que estaba en el de Infantería número 2, que cuando van a arrancar 2 vehículos, ninguno arrancaba, algo raro. Los llevaron a pie y ellos estuvieron cargando heridos. Tengo otro compañero de San Miguel de Monte, Carle Bonetti y Pepe Massa, que estaban en Magdalena. Magdalena, junto con el regimiento de 7 de La Plata, fueron a tomar Punta de Indio para que no salieran más los aviones. Y cuando llegaron me dijo, no estaba ni el gato. Sí, no, se habían ido todos. En Ezeiza estaban además. Se habían disparado, ¿no? Hasta los soldados. Después se fueron de Ezeiza, claro. Dice que al otro día empezaron a aparecer los soldados, porque dice, teníamos miedo que si estábamos acá nos barrieran. O sea, había muchas cosas y cada uno la pensaba en forma distinta. Y eso se ocultó un poco porque tal vez uno no lo quiso pensar, no hubo alguien de que empezara con esto antes. Hay excepciones. Me consta la existencia de un cuento de Piglia, un cuento temprano de Ricardo Piglia, breve sobre el bombardeo, pero es cierto que salvo los ensayos, que hay varios libros, incluido el suyo, que relatan el episodio. Bueno, desde ya le agradezco mucho. Me quedan muchas cosas por hablar, la historia posterior, cómo llega a ser profesor, y ahí sí hubiéramos podido hablar de arte, campo central de la cultura, pero creo que hemos hecho cultura, insisto, construyendo memoria. Le agradezco muchísimo y espero que este testimonio nos ayude a todos a armar el rompecabezas de la historia argentina. Bueno, yo le agradezco a ustedes de haber escuchado un testimonio que lo pudo haber dado algunos de los otros. Lamentablemente se nos están yendo. El año pasado falleció Herrán, el anteaño Francisco Robledo, o sea que cada vez quedamos menos como para dar un testimonio de lo que pasó. Y espero que sirva porque, sobre todo, hechos que han pasado tanto tiempo para que queden bien en la historia y más o menos clarificados. He leído algunas historias de algunos escritores
donde hay muchas cosas que suenan a disparate y por eso un poco me atreví a escribir esto y le mandé a Pacho O'Donnell a ver qué le parecía, y Pacho O'Donnell me dijo que tenía que publicarlo como uno de los... y bueno, entonces lo largué. Desde ya se lo agradecemos. Bueno, muchas gracias. De nada.